Seguramente lleves entrenando bastantes años pensando que estás haciendo todo bien, entrenando duro y no estás ganando músculo. Y el problema del por qué no estás ganando músculo realmente es bastante sencillo. Y es que no estás siguiendo este orden, no estás priorizando las cosas como tocan. Lo que a mí me ha costado más de 2 años entenderlo, te lo voy a explicar en este vídeo. Y esto que te voy a explicar, que a mí me costó tanto tiempo entenderlo, también lo que ha hecho a Iker, uno de mis asesorados, perder más de 6 kilos, dejando 8 centímetros de cintura, mientras que mantiene incluso está ganando masa muscular. Es decir, las 5 bases necesarias para que tu entrenamiento tenga sentido y que te permita ganar masa muscular. Te adelanto que hay una base que mucha gente piensa que es la primera, pero es al contrario, realmente es la última que tienes que tocar. La primera base te va a sorprender porque realmente no es nada que hagas dentro del gimnasio, sino lo que pasa fuera del gimnasio. Es decir, el contexto, es tu estrés, la calidad de sueño que tienes, tu situación actual, si estás trabajando en un trabajo físico, si eres más sedentario, la actividad física que haces fuera del gimnasio, la disponibilidad de tiempo que tienes que para entrenar, es decir, tu contexto de vida. El contexto es la primera base, es la que va a dictaminar el tiempo que tienes para entrenar y tu capacidad de recuperación. Si eres una persona que tiene mucho estrés, que no puede dormir bien, no te vas a recuperar igual que una persona que duerme 8, 9 horas y no tiene prácticamente estrés. Y es por eso que puedes tener la mejor rutina del mundo, pero que si no se adapta a tu contexto actual, no te va a servir absolutamente de nada. Porque el músculo, mientras entrenas, genera la señal, pero el músculo crece cuando estás recuperándote. Cuando descansas de manera profunda, no tienes tanto estrés, ahí es cuando tu cuerpo realmente empieza a crear nuevo tejido muscular. Así que lo primero que deberías hacer para poder avanzar y ganar masa muscular es adaptar tu entrenamiento a tu contexto de vida actual. No al que tengas dentro de unos meses, no al que has tenido hace unos meses, sino a lo que tienes ahora mismo. Si eres una persona que tiene mucho estrés y no puede dormir bien, lo más probable es que tenga mejor un volumen más bajo y una intensidad más alejada del fallo. Si eres una persona que no tiene mucho tiempo, tendrás que recortar las sesiones y así con un montón de casos más. Mira, lo que pasa cuando no tienes en cuenta tu contexto actual, a lo largo del tiempo acabarás acumulando una fatiga muy grande o realmente podrías meter más series y más intensidad a tus entrenamientos, lo que se traduce en no ganar la máxima masa muscular posible. Y puede ser incluso que te quedes estancado y que no progreses. Una vez que tienes el contexto bajo control, es cuando la segunda base tiene sentido. Esta base es la que realmente hace que tu músculo crezca, es la que genera la señal para que tu cuerpo empiece a generar nuevo tejido muscular. Y te adelanto que muy poca gente la hace de manera adecuada. La segunda base es la intensidad. Esta es la base que separa a las personas que van a entrenar al gimnasio de verdad o los que van a pasar tiempo. Te pongo un ejemplo. Dos personas, una que respeta la base de la intensidad y otra que no la respeta. Podrían estar haciendo el mismo ejercicio con el mismo peso y que una esté realmente generando la señal para que su cuerpo cree nueva masa muscular y la otra no está generando la señal. Esto es debido a que la primera persona, la que genera la señal, es que está yendo cerca del fallo, es decir, está aplicando intensidad alta. Y la segunda se está quedando lejos del fallo. Para saber cómo estás cerca del fallo, te puedes guiar de la velocidad de ejecución de las concéntricas. Imagínate en un press banca la velocidad que tienes al subir la barra hacia arriba. Si la velocidad empieza a disminuir de manera involuntaria, es decir, tú no lo estás haciendo aposta, en las últimas repeticiones significa que te estás acercando al fallo. También puedes usar fallo técnico a lo largo de las semanas, viendo en algunos ejercicios, en la última serie de esos ejercicios al fallo, y ahí pudiendo calibrar las repeticiones en reserva, el RIR. Una vez que hayas ido cerca del fallo y ya te vayas acostumbrando a intensidades altas, tienes que mantener un RIR mínimo de 3. Yo te recomiendo de 2 hasta 0, es decir, que te queden 2 repeticiones en reserva o ninguna repetición en reserva al acabar el ejercicio. De esta forma te aseguras de entrenar de manera intensa y de generar la señal al músculo. Y además tenéis que tener cuidado en esta base porque hay mucha gente que se lo toma demasiado a pecho. Piensan que tienen que ir intenso, por lo tanto van al fallo en todas las series. Y esto, si no lo controlas con el volumen, puede llegar a ser contraproducente, porque puede generarte una fatiga muy grande y a la larga te quedes estancado, incluso aumente la probabilidad de lesión. Por eso tienes que hacerlo de manera progresiva. Si tú venías de no entrenar de manera intensa, no vayas directamente al fallo en todos los ejercicios. Empieza con un RIR 3, RIR 2 y vas aumentando la intensidad a lo largo de las semanas. Y te digo la verdad, puedes adaptar la rutina a tu contexto actual, tener una intensidad alta, pero que si no respetas la tercera base, va a servir de poco. Y esta base es muy silenciosa porque no mucha gente la sabe. Puede ser que estés pensando que estás progresando, pero realmente no estés progresando. La tercera base es la estandarización. Estandarizar las repeticiones. ¿Qué quiere decir estandarizar las repeticiones? Hacer la misma técnica en todas las repeticiones, ya sea en la primera o en la última cerca del fallo. Esto en la práctica quiere decir lo siguiente. Tienes que hacer el mismo recorrido en todas las repeticiones. No me hagas en una repetición subir hasta aquí arriba y en la otra hagas este recorrido porque no estarías estandarizando tus repeticiones. Tienes que tener el mismo tempo en la fase excéntrica. Imagínate en un curl de bíceps, esto es la fase concéntrica. El tempo tiene que ser el mismo en la fase de bajada, ¿vale? No que en unas hagas 3 segundos, en otra 1 segundo, 2 segundos. Tienes que mantener el mismo tempo en todas las repeticiones. Y la más importante, que es por lo que te he dicho, que la intensidad no sirve de nada si no respetas esto, es no compensar una vez que te vas acercando al fallo. Habrás visto a mucha gente, incluso puede haberte pasado a ti, que cuando va cerca del fallo en un press banca, empieza a compensar con todo el cuerpo. Levanta mucho el culo, mueve los brazos de una manera muy rara. Al final trabajan de todo menos lo que quieren trabajar, que es el pectoral. Y la estandarización es muy importante porque te permite ver si estás progresando de manera real. Si tú haces las repeticiones de la misma forma a lo largo de las semanas, vas a ver si tienes progreso o no. Porque si en una semana haces un curl de bíceps estricto y en la siguiente semana subes 5 kilos y haces un curl de bíceps balanceándote, no estás progresando realmente. Y lo que pasa es que la gente confunde el hecho de haber aumentado ese peso y haber compensado con que están progresando. Y eso es uno de los errores más graves que puedes tener. Y una vez que cada repetición es
idéntica a la anterior, ahí es cuando realmente vas a empezar a poder confirmar si estás progresando o no. Y también saber si tu músculo está creciendo. La cuarta base es una base que mucha gente sabe su existencia, pero que muy poca la aplica con sistema. Y sin un sistema, la progresión va a acabar siendo suerte. No vas a tener control y puede ser que unas semanas progreses y otras no, y no sepas por qué. La cuarta base es el método de doble progresión. El método de doble progresión consiste primero en establecer un rango de repeticiones. Imagínate, unas elevaciones laterales donde el rango de repeticiones es de 6 repeticiones a 10 repeticiones. Cuando llegas al tope de las repeticiones en una o dos series, dependiendo del número de series totales, imagínate, haces 3 series de elevaciones, cuando llegues a la primera serie y la segunda serie, al tope de repeticiones, subirías de peso. Si no llegas al tope, no subas de peso. Primero tienes que completar el rango de repeticiones. Una vez que completes el rango de repeticiones con buena técnica, ahí es cuando subes el peso. Por eso se llama el método de doble progresión. Primero progresas en las repeticiones y segundo progresas con el peso. Y de esa manera, si tú tienes ese sistema de doble progresión y apuntas todas las semanas, tanto las repeticiones que has hecho como el peso que has levantado y lo comparas con semanas previas, sabrás si estás ganando masa muscular. Porque si tú a lo largo de las semanas vas aumentando, aunque sea una repetición de una serie, o vas aumentando 1,5 kilos de un ejercicio, ya significa que estás ganando masa muscular. Siempre y cuando la técnica sea la misma y la progresión se haya dado durante varias semanas, no en una semana suelta o 2 semanas sueltas. Ahora bien, cuando ya tienes estas 4 bases controladas, ahí es cuando tiene sentido la quinta base, que es la que la gente confunde y la pone como la primera base, la más importante de todas. La quinta base es el volumen de entrenamiento. Mucha gente pone el volumen de entrenamiento lo principal del todo, la base más importante, cuando es la última. Primero de todo, tienes que hacer una rutina adaptada a tu contexto actual. Después, aplicar intensidades altas. Tercero, estandarizar las repeticiones. Cuarto, el método de doble progresión. Y por último, el volumen. El volumen únicamente se debe de tocar cuando la rutina que tienes actualmente adaptada a tu contexto, estás aplicando una intensidad alta, tienes una técnica estandarizada y progresas y te puedes recuperar, ahí es cuando conviene aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque estás asegurándote de que estás haciendo la técnica bien, estás aplicando intensidad alta, estás progresando y que te estás pudiendo recuperar. Obviamente el volumen es importante. Aunque esté en la última base, no significa que no sea importante. Quiero que quede claro que si no cumple las primeras 4 bases, de nada sirve hacer muchas series. Porque hay mucha gente que hace 20 series de pecho a la semana, pero que no aplican la intensidad real, o no acaban recuperándose porque están haciendo un volumen excesivo, o hacen esas series y cada serie es con una técnica totalmente diferente. Lo único que hacen con tanto volumen es generar más fatiga en el sistema nervioso, lo que hace que acabes más cansado y que aumente a la larga, si mantienes ese volumen excesivo y no adaptado a tu contexto, la probabilidad de lesión. Y una vez que tienes ordenadas estas 5 bases, es cuando realmente el progreso de verdad se empieza a dar. Te lo vuelvo a resumir porque quiero que te quede claro, porque esto es muy importante. Primero, adapta todo a tu contexto, a tu situación de vida actual. Segundo, empieza a aplicar intensidad alta. Mínimo un RIR 3. Yo te aconsejo que vayas con un RIR 2 hasta un RIR 0 y haciendo fallo de manera puntual. Después, estandariza las repeticiones, ¿vale? Realmente la intensidad y la estandarización van de la mano. Si aplicas una intensidad alta pero no tienes estandarizadas las repeticiones, no sirve de nada. En cuarto lugar, asegúrate de hacer el método de doble progresión. Estableces un rango de repeticiones, mejoras en ese rango de repeticiones hasta llegar al límite de ese rango y una vez que has llegado al límite, respetando la técnica, aumentas de peso. Y por último, el volumen. Cuando tienes estas 4 bases cubiertas y te puedes recuperar de tu entrenamiento, aumentas el volumen de manera progresiva. No lo hagas de manera muy brusca. Aumenta 1 o 2 series, no más que eso. Y ahí vuelves a ver si continúas progresando y si te recuperas de manera adecuada. Es que aparte de Iker, que te he hablado al principio, también está el caso de Miguel. Miguel entró conmigo pesando 84 kilos aproximadamente. Ahora mismo está en 76 kilos. Ha perdido más de 6 centímetros de cintura, ganando definición y manteniendo la masa muscular, incluso ganando. Además, ha continuado progresando los ejercicios a lo largo que perdía peso. Cuando empezó a trabajar conmigo, nos aseguramos de que estas 5 bases estuviesen bien cubiertas. Así que si llevas tiempo entrenando y ves que no progresas de manera adecuada, lo más probable es que no tengas estas 5 bases cubiertas o que estés dándoles una prioridad o un orden diferente. Si tú quieres que te revise tu caso concreto, te voy a dejar el link del formulario para mis asesorías en la descripción, donde lo rellenas y me pondré en contacto contigo y te diré si te puedo ayudar o no. Arregla esto, ordena las 5 bases y una vez que las ordenes vas a ver cómo tu cuerpo cambia a mejor. Vas a empezar a progresar más en el gimnasio, vas a ganar más masa muscular. Así que nada más, si te ha servido este vídeo, dale like y deja un comentario si has llegado a esta parte del vídeo. Y además, no te olvides de suscribirte, porque si no, vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.